El cielo sobre la pequeña aldea brillaba con una intensidad inquietante, teñido de colores que nadie había visto antes. Era como si las estrellas mismas hubieran decidido bajar a observar a la humanidad. Entre los susurros del viento y los gritos lejanos de los animales, un zumbido extraño empezó a llenar el aire, creciendo en volumen hasta que incluso las hojas de los árboles parecían temblar de miedo. La gente corría a sus casas, cerrando puertas y ventanas, esperando que lo desconocido pasara de largo. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. En una humilde cabaña al borde del bosque, un niño observaba desde la ventana con ojos llenos de asombro y curiosidad. Mientras los adultos se escondían, él no podía apartar la vista de aquellas luces extrañas que descendían lentamente desde el cielo. Una sensación mezcla de temor y emoción lo atrapaba, como si estuviera al borde de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Sus padres le habían dicho que no se acercara al bosque, que lo desconocido era peligroso. Pero, ¿cómo podría obedecer cuando el mundo entero parecía estar susurrándole secretos? De repente, una vibración recorrió el suelo, como un latido gigante. Algo aterrizó cerca, rompiendo la calma de la noche. El niño, incapaz de resistir su curiosidad, abrió la puerta de la cabaña y salió al aire frío, sintiendo la brisa extrañamente pesada. Caminó hacia la fuente del sonido, cada paso más silencioso que el anterior. A lo lejos, entre los árboles, podía ver un resplandor intenso que pulsaba rítmicamente, como si tuviera vida propia. Cuando llegó al claro del bosque, se encontró con algo que nunca podría haber imaginado, una nave enorme, con un diseño tan perfecto y extraño que parecía desafiar las leyes de la física. Su superficie brillaba, reflejando no solo la luz, sino algo más profundo, como si estuviera hecha de los pensamientos más oscuros y brillantes de la humanidad. Frente a la nave, varias figuras se movían torpemente. No eran humanas. Eran altos, delgados, y sus ojos brillaban como esmeraldas bajo la tenue luz de la nave. El niño observó desde detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Los seres parecían estar buscando algo. Sus movimientos eran rápidos, casi desesperados, como si estuvieran huyendo de algo o alguien. Uno de ellos levantó la vista, y su mirada se cruzó con la del niño. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo que ocurrió después fue lo que nadie, ni en los sueños más salvajes del niño, podría haber predicho. El alienígena que lo había visto no hizo ningún movimiento agresivo. En cambio, se arrodilló, alzando sus manos en un gesto que claramente significaba rendición. Los demás lo siguieron rápidamente, dejando caer lo que llevaban y levantando sus brazos hacia el niño, como si él fuera algún tipo de salvador. Las palabras que salieron de sus bocas eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible, estaban rogando. Rogando por algo que solo él, un niño humano, podía darles. El niño no entendía qué estaba pasando, pero no sintió miedo. Había algo en la forma en que los alienígenas lo miraban, una mezcla de terror y esperanza, como si él fuera su última oportunidad. Quiso hablarles, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, una sombra gigantesca pasó sobre ellos, cubriendo todo el claro en una oscuridad antinatural. El niño alzó la vista y vio una criatura que desafió todo lo que creía posible. Era enorme, con ojos que parecían agujeros negros y un cuerpo cubierto de espinas que brillaban como cuchillas bajo la luz de la nave. Su rugido sacudió el suelo, y los alienígenas retrocedieron rápidamente, ahora mirando al niño con aún más desesperación. La criatura avanzó lentamente, y por primera vez, el niño sintió verdadero miedo. Pero, en lugar de correr, algo dentro de él se encendió. Tal vez era la misma curiosidad que lo había llevado hasta allí, o tal vez algo más profundo, algo humano. Sin saber exactamente qué hacía, levantó una mano hacia la criatura, como si pudiera detenerla con un simple gesto. Para su sorpresa, la criatura se detuvo. Su rugido disminuyó, convirtiéndose en un gruñido bajo y constante. Los alienígenas se miraron entre sí, claramente sorprendidos. El niño no entendía por qué, pero de alguna manera, parecía que había ganado un control momentáneo sobre la situación. Pero ese control era frágil, y lo sabía. De repente, uno de los alienígenas se adelantó lentamente, sosteniendo un pequeño dispositivo que brillaba con una luz azul. Lo colocó en el suelo frente al niño y retrocedió rápidamente. El dispositivo emitió un zumbido suave, y una voz clara y tranquila resonó en el aire: «Por favor, ayúdanos. Estamos en peligro. Tú eres nuestra única esperanza». El niño miró el dispositivo, luego a los alienígenas, y finalmente a la criatura que todavía lo observaba con ojos oscuros e insondables. No sabía qué significaba todo aquello, pero una cosa era clara: el destino de aquellos seres, y quizás algo mucho más grande, dependía de lo que hiciera a continuación. Y entonces, en ese instante cargado de tensión, algo en el cielo volvió a brillar, más fuerte y más intenso que antes.
Una nueva luz descendía, esta vez con una velocidad aterradora, prometiendo traer consigo respuestas. O más preguntas. El resplandor en el cielo creció, bañando el bosque en un extraño juego de luces y sombras. El niño sintió su corazón latir con fuerza mientras observaba cómo la nueva luz descendía, atravesando las nubes como un relámpago que no hacía ruido. Los alienígenas, por su parte, parecían entrar en pánico. Sus movimientos se volvieron erráticos, y algunos comenzaron a retroceder hacia la nave, temblando de miedo. La criatura, sin embargo, no se movía. Sus ojos oscuros seguían fijos en el niño, como si estuviera esperando su próxima acción. El zumbido de la luz se hizo más intenso, casi insoportable. Cuando finalmente aterrizó, no era una nave como la que ya estaba allí. Era algo completamente distinto. Parecía una esfera hecha de un metal líquido que brillaba y cambiaba de forma, como si estuviera viva. La esfera flotaba a pocos metros del suelo, pulsando suavemente, y el aire alrededor de ella se sentía denso, cargado de electricidad. De la esfera salió una proyección, una figura humana hecha de luz, aunque claramente no era una persona real. La figura miró al niño, inclinando ligeramente la cabeza, y luego habló con una voz clara que resonó en el claro. Tu especie siempre ha sido única, dijo la figura, con un tono que era a la vez curioso y grave. Ellos necesitan tu ayuda porque han despertado algo que no comprenden. Algo que nunca debió ser perturbado. El niño no entendía completamente las palabras, pero su instinto le decía que eran importantes. Miró a los alienígenas, que ahora estaban postrados en el suelo, sus rostros llenos de un miedo casi paralizante. La criatura gigante seguía inmóvil, pero su gruñido bajo era un recordatorio constante de que el peligro seguía ahí, acechando. La proyección de luz continuó. Hace mucho tiempo, su especie invadió este planeta buscando recursos. Encontraron algo más, algo que este mundo protegía. En su arrogancia, creyeron que podían controlarlo. Pero el poder que liberaron no se puede contener. Y ahora, están aquí, rogándote a ti porque creen que los humanos son la clave para detenerlo. El niño frunció el ceño, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué alguien como él, un simple niño, podría ser importante para algo tan grande? Sus manos temblaron ligeramente, pero no retrocedió. Había algo en esas palabras que despertaba una mezcla de orgullo y responsabilidad. La figura de luz miró hacia la criatura, que parecía estar perdiendo interés en el niño, y comenzaba a moverse lentamente hacia los alienígenas. Su paso era pesado, y cada vez que su pata tocaba el suelo temblaba. Uno de los alienígenas soltó un grito agudo, y otro intentó correr, solo para ser detenido por un gruñido más fuerte de la bestia. Si no haces algo, dijo la proyección, ahora con un tono más urgente, esta criatura no solo destruirá a los invasores. También destruirá todo a su paso. No distingue entre ellos y tú. Pero tú tienes algo que ellos no. Tu especie tiene una conexión con este mundo que ellos nunca entenderán. El niño sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. No sabía qué significaba exactamente esa conexión, pero algo dentro de él comenzaba a despertarse. Era como si el bosque mismo estuviera hablándole, susurrándole secretos antiguos que siempre habían estado ahí, esperando ser escuchados. La criatura rugió de nuevo, esta vez más fuerte, y comenzó a avanzar hacia los alienígenas. Su tamaño era imponente, pero lo que más aterrorizaba eran sus ojos. Eran como abismos sin fondo, reflejando no solo oscuridad, sino algo más, algo que hacía que cualquiera que los mirara sintiera un vacío en el pecho. El niño dio un paso adelante, sin saber exactamente qué iba a hacer. La esfera de luz lo observó, y por un momento pareció que estaba sonriendo, aunque no tenía rostro. Esa es la respuesta, dijo la proyección. Tu valentía es lo que los separa de la destrucción. Pero debes actuar rápido. Mientras el niño avanzaba, sintió una conexión con la tierra bajo sus pies. Era como si cada paso lo acercara más a algo invisible pero poderoso. Los alienígenas lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza, y algunos incluso murmuraban palabras en su idioma, como si estuvieran orando. De repente, el niño sintió un temblor diferente, no de la criatura, sino del suelo mismo. Algo estaba emergiendo. Del centro del claro, una raíz gigantesca comenzó a salir de la tierra, retorciéndose como una serpiente que despertaba de un largo sueño. La raíz brillaba con un tono verde intenso, y el aire alrededor de ella se llenó de un aroma dulce y extraño. La criatura se detuvo en seco, su atención completamente capturada por la raíz. Gruñó, pero esta vez no era un sonido de agresión. Era más como un lamento, un reconocimiento de algo más grande que ella misma. Los alienígenas parecían sorprendidos, como si nunca hubieran visto algo así antes. El niño extendió una mano hacia la raíz, sintiendo una energía cálida que lo envolvía. En ese momento, supo que no estaba solo. El bosque, la tierra, incluso las estrellas parecían estar de su lado.
Pero lo que eso significaba exactamente seguía siendo un misterio. La esfera de luz habló de nuevo, su voz ahora más suave pero igual de intensa. Esta es tu herencia, humano. Este mundo te ha elegido como su protector. Pero aún queda mucho por descubrir. Si quieres salvarlos, y salvarte a ti mismo, deberás aprender a usar este poder. Y rápido, porque lo que viene no es solo una criatura. Es algo mucho más antiguo y peligroso. El niño respiró hondo, sintiendo cómo la raíz comenzaba a rodear su mano, como si estuviera formando un vínculo con él. Miró a los alienígenas, que seguían postrados, y luego a la criatura, que ahora parecía indecisa, como si estuviera evaluando sus opciones. El claro estaba en completo silencio, excepto por el sonido de la raíz moviéndose y el zumbido lejano de la esfera. Pero ese silencio no duraría mucho. Desde las profundidades del bosque, un nuevo sonido comenzó a surgir. Era un eco bajo y profundo, como un tambor que marcaba el inicio de algo inminente. El niño miró hacia el bosque, y por primera vez, sintió algo más allá del miedo. Sentía que el destino lo llamaba, y aunque no sabía lo que vendría después, estaba listo para enfrentarlo. Al menos, eso esperaba. El eco profundo que resonaba desde el bosque creció, envolviendo todo el claro en una vibración que parecía tocar no solo el suelo, sino también los corazones de quienes estaban allí. Los alienígenas temblaban visiblemente, murmurando palabras en su lengua que sonaban como súplicas desesperadas. La criatura, que había dominado el escenario con su imponente presencia, ahora retrocedía un paso, algo que nadie esperaba. Su rugido se transformó en un sonido extraño, una mezcla de advertencia y sumisión. El niño, todavía con la raíz envolviendo su mano, sintió cómo algo más grande se aproximaba. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que era imposible ignorar. Miró hacia la esfera de luz, buscando respuestas, pero la figura se mantuvo en silencio, como si también estuviera esperando. El bosque comenzó a cambiar. Los árboles más cercanos se inclinaban ligeramente hacia el claro, como si estuvieran reaccionando a la energía que fluía desde el suelo. Los ruidos de la naturaleza desaparecieron por completo, reemplazados por un zumbido grave que provenía de todas partes. Incluso el viento parecía haberse detenido, dejando todo en una quietud inquietante. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las raíces que antes eran pequeñas ahora crecían rápidamente, extendiéndose como venas vivas hacia los bordes del claro. Una de ellas se enroscó alrededor de la criatura, no con violencia, sino como si estuviera controlándola. La criatura dejó de moverse, su cuerpo rígido y sus ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y respeto. Los alienígenas, al ver esto, comenzaron a moverse hacia el niño, sus cuerpos bajos en una postura casi de reverencia. Uno de ellos, el más valiente, levantó un brazo con dificultad, señalando la raíz que conectaba al niño con la tierra. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus gestos eran claros, el niño era su única esperanza. Ellos creen en ti, dijo la figura de luz finalmente, rompiendo el silencio con una voz suave pero llena de peso. Pero el verdadero desafío aún está por llegar. Lo que despertaron no es solo una criatura o un poder. Es un eco de algo que este mundo ha contenido por milenios, algo que ni tú ni ellos entienden completamente. El niño tragó saliva, sintiendo cómo el peso de la situación caía sobre sus hombros. Por un momento, quiso soltar la raíz, dejar que alguien más se encargara. Pero algo dentro de él, una pequeña chispa de coraje, lo hizo quedarse firme. No sabía qué era lo que vendría, pero sabía que no podía retroceder ahora. El temblor del suelo se intensificó, y de la oscuridad del bosque surgieron formas. No eran criaturas físicas como la que ya estaba allí, sino sombras. Eran figuras altas y delgadas que parecían hechas de humo, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Se movían como si flotaran, deslizándose hacia el claro sin hacer ruido. Los alienígenas gritaron al verlas, algunos cayendo al suelo en pánico. Incluso la criatura rugió, mostrando sus colmillos hacia las sombras, pero no se atrevió a moverse. Las figuras de humo no parecían prestar atención a nadie excepto al niño. Sus ojos rojos estaban fijos en él, y cada paso que daban hacia el claro hacía que el aire se sintiera más pesado. Ellos no son enemigos como los que conoces, dijo la figura de luz. No buscan conquistar o destruir. Buscan equilibrio, pero su forma de lograrlo no es algo que podamos comprender fácilmente. Tú eres el puente entre ellos y este mundo. Si fallas, no habrá salvación para ninguno de nosotros. El niño no entendía completamente las palabras, pero las sentía en lo más profundo de su ser. La raíz en su mano pareció reaccionar a su miedo, apretándose ligeramente, como si le diera fuerza. Miró hacia las figuras de humo, que ahora estaban a solo unos metros de él, y sintió cómo el tiempo parecía detenerse. Entonces, una de las sombras se detuvo, inclinando la cabeza como si estuviera examinándolo.
Extendió una mano larga y oscura hacia el niño, y el aire alrededor de ellos pareció congelarse. El niño sintió un frío que le atravesaba los huesos, pero no retrocedió. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. La figura de humo no respondió con palabras. En cambio, una voz resonó en su mente, una voz que no era ni masculina ni femenina, sino algo extraño y antiguo. Queremos lo que nos fue robado. Este mundo nos pertenece, y tú eres la llave para abrir lo que ha estado cerrado por tanto tiempo. El niño sintió cómo la raíz en su mano brillaba intensamente, como si rechazara las palabras de la figura. Las sombras parecían retroceder ligeramente ante la luz, pero no desaparecieron. En cambio, comenzaron a rodearlo, formando un círculo que lo aislaba de los alienígenas, de la criatura, incluso de la figura de luz. El niño respiró profundamente, sintiendo cómo la presión crecía a su alrededor. Sabía que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría todo. Pero todavía no entendía cómo podía enfrentarlo. Miró a la raíz, que parecía latir con una energía propia, y sintió una chispa de esperanza. El claro estaba lleno de tensión, un momento suspendido entre el miedo y la acción. Todos los ojos estaban en el niño, esperando su próximo movimiento, mientras el bosque permanecía en un silencio aterrador, como si incluso la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. El círculo de sombras comenzó a cerrarse lentamente alrededor del niño. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable, mientras las figuras de humo susurraban palabras en una lengua antigua que retumbaba en su mente. Era como si las voces vinieran desde todos lados y desde dentro de él al mismo tiempo, exigiendo, rogando, amenazando. La raíz en su mano seguía brillando, pero la luz era tenue, como si estuviera perdiendo fuerza ante la oscuridad que lo rodeaba. Los alienígenas fuera del círculo observaban con desesperación. Uno de ellos intentó moverse hacia el niño, pero una de las sombras alzó una mano y lo detuvo en seco. El alienígena cayó al suelo, inmóvil, como si toda su energía hubiera sido absorbida en un instante. Los demás retrocedieron, conscientes de que cualquier intento de intervenir podría acabar igual o peor. El niño sentía que la raíz trataba de comunicarse con él. No en palabras, sino en sensaciones. Era como si quisiera que hiciera algo, que tomara un paso que aún no entendía del todo. Miró a las sombras con el corazón latiendo con fuerza. Había algo más detrás de ellas, una intención oculta que no lograba descifrar, pero sabía que no podía ceder. En medio de la tensión, el suelo tembló una vez más, pero esta vez no eran las raíces extendiéndose. Desde el centro del claro, justo donde estaba parado el niño, una grieta luminosa apareció en la tierra. Era pequeña al principio, un resplandor azul brillante que parecía cortar la oscuridad. Las sombras retrocedieron al verla, y por primera vez, emitieron un sonido que no era su murmullo constante. Era un grito, agudo y lleno de furia. El niño miró hacia la grieta, sintiendo que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. La luz azul creció rápidamente, envolviendo el claro y empujando a las sombras aún más hacia atrás. Pero antes de que pudiera respirar con alivio, una voz completamente diferente resonó en el aire. Era profunda, resonante y llena de autoridad. No pertenecía a las sombras, ni a la figura de luz que lo había guiado. Esta voz era algo completamente nuevo. ¿Por qué has despertado lo que debía permanecer dormido? La voz no estaba dirigida al niño, sino a las sombras. Estas dejaron de moverse, congeladas en su lugar, como si hubieran sido atrapadas en un acto prohibido. La grieta en el suelo se expandió, y de ella emergió una forma que no parecía ni humana ni alienígena. Era pura luz, una figura que cambiaba de forma constantemente, como si no pudiera mantenerse estática. Las sombras empezaron a retroceder más rápido, pero la figura de luz alzó una mano, y de inmediato el claro entero se llenó de una energía indescriptible. La figura habló de nuevo, esta vez mirando directamente al niño. No entiendes lo que has hecho. Estas raíces no son solo una conexión con este mundo. Son las cadenas que mantienen encerrado un poder que ni tú ni ellos pueden controlar. El niño abrió la boca para responder, pero no sabía qué decir. Había sentido algo extraño desde el principio, algo inmenso e incomprensible, pero nunca imaginó que estuviera en medio de algo tan grande. Las raíces comenzaron a vibrar, como si estuvieran reaccionando a las palabras de la figura de luz. Las sombras no buscan equilibrio, continuó la figura. Buscan liberar aquello que yace bajo esta tierra. Y tú, al tocarlas, te convertiste en su catalizador. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Había hecho todo esto al azar, sin saberlo? Miró su mano, todavía envuelta por la raíz, y por un momento quiso soltarla. Pero la raíz lo sostuvo con fuerza, como si supiera que lo necesitaba tanto como él a ella. De repente, las sombras cambiaron su estrategia. En lugar de huir, comenzaron a fusionarse, creando una única figura gigantesca. Era una forma indefinida, pero su presencia era sofocante.
Su voz, cuando habló, era una mezcla de todas las anteriores, un rugido que sacudió los árboles y el suelo. No vamos a detenernos. Este mundo nos pertenece, y él nos ayudará a reclamarlo. La figura de luz reaccionó al instante, lanzando un rayo brillante hacia la masa de sombras. El impacto fue devastador, enviando ondas de energía a través del claro, pero no logró destruirlas. En lugar de eso, las sombras absorbieron parte de la luz, creciendo aún más. La tensión en el aire alcanzó un punto crítico, y el niño se dio cuenta de que no podía quedarse quieto. Cerró los ojos, tratando de escuchar lo que la raíz intentaba decirle. Era difícil concentrarse con todo el caos a su alrededor, pero poco a poco comenzó a entender. No se trataba de luchar contra las sombras o huir de ellas. Se trataba de elegir. La raíz era parte de algo mucho más grande, un equilibrio que él debía restaurar. Ellos no pueden ganar si tú decides no ser su herramienta, dijo la figura de luz, como si hubiera leído sus pensamientos. Pero debes actuar rápido. El tiempo se acaba, y si vacilas, este mundo y todos los que lo habitan estarán perdidos. El niño abrió los ojos, mirando la masa de sombras que ahora parecía casi invencible. Su corazón latía con fuerza, pero en el fondo sabía que no estaba solo. La raíz brillaba con una intensidad renovada, como si le diera el valor que necesitaba. Apretó su mano alrededor de ella, sintiendo cómo la energía fluía a través de su cuerpo. El claro estaba al borde del colapso, la batalla entre luz y oscuridad alcanzando un punto que parecía imposible de superar. Los alienígenas miraban desde la distancia, con miedo y esperanza en sus ojos, mientras la criatura rugía, todavía atrapada por las raíces. Todo dependía del siguiente movimiento del niño, pero el destino seguía siendo incierto. El niño apretó la raíz con todas sus fuerzas mientras la figura de luz y la masa de sombras chocaban en un enfrentamiento que sacudía la tierra misma. El cielo parecía desgarrarse, las nubes giraban como un torbellino, y el aire estaba cargado de una energía tan densa que apenas podía respirar. La raíz en su mano vibraba intensamente, como si quisiera liberarse, pero también parecía confiar en él. Sabía que ese instante era decisivo, aunque no entendía por completo el alcance de lo que estaba haciendo. La figura de sombras, ahora colosal, lanzó un rugido que hizo eco en toda la selva. Su forma se expandió, envolviendo los árboles y oscureciendo todo a su alrededor. Los alienígenas observaban desde la distancia, paralizados entre el pánico y la fascinación. Uno de ellos gritó algo, pero su voz se perdió en el caos. La figura de luz comenzó a debilitarse, sus destellos menos brillantes, sus movimientos más lentos. Era evidente que no podría mantener la lucha por mucho más tiempo. El niño, impulsado por algo que iba más allá del miedo, cerró los ojos y dejó que la raíz lo guiara. Sintió su energía fluir como un río dentro de él, conectándolo no solo con el claro, sino con algo más grande, más vasto. Fue entonces cuando entendió, las raíces no eran simplemente parte de ese bosque. Eran parte de un sistema antiguo, una red que conectaba todo el planeta y que contenía un poder inimaginable. La clave estaba en equilibrarlo, no en controlarlo. Con un grito que resonó en su propia alma, el niño levantó la raíz y la clavó en el suelo con todas sus fuerzas. Un destello de luz cegadora surgió del punto de impacto, y las raíces respondieron de inmediato, extendiéndose como un torrente hacia la figura de sombras. Estas trataron de resistir, pero el poder era demasiado. La luz de las raíces se entrelazó con la de la figura luminosa, creando un resplandor que iluminó el claro como si fuera de día. Las sombras comenzaron a desmoronarse, sus formas fragmentándose en pedazos que se desvanecían en el aire. La figura luminosa, ahora revitalizada, avanzó hacia el centro del claro, donde las raíces habían formado una especie de columna brillante. Las sombras lanzaron un último rugido de desafío antes de ser completamente absorbidas por la luz. El silencio cayó de repente, como una manta pesada. Todo estaba quieto, salvo el resplandor de las raíces y la respiración acelerada del niño. El alivio duró apenas un instante. Justo cuando parecía que todo había terminado, el suelo tembló una vez más, pero esta vez con una intensidad que hizo que todos, incluso los alienígenas, cayeran al suelo. De la columna de luz emergió algo nuevo, algo que nadie esperaba. No era una sombra, ni una forma de luz. Era un ser que combinaba ambas cosas, un equilibrio perfecto entre oscuridad y claridad. Sus ojos, brillantes como estrellas, se posaron en el niño. «Lo has hecho», dijo el ser, su voz resonando como un coro. «Has restaurado el equilibrio, pero a un precio. Ahora soy libre, y este mundo nunca será el mismo». El niño retrocedió, confuso y asustado. La raíz seguía en su mano, pero su brillo comenzaba a apagarse, como si hubiera cumplido su propósito. La figura se volvió hacia los alienígenas, que se encogieron bajo su mirada. «Ustedes han jugado con fuerzas que no entendían.
Este planeta les permitió existir aquí, pero no les pertenece. Ahora deberán elegir, respetar sus leyes o enfrentarse a las consecuencias. Los alienígenas se miraron entre ellos, claramente aterrorizados. No respondieron, pero sus gestos dejaron claro que entendían la advertencia. La figura volvió al niño, su expresión, si es que se podía llamar así, suavizándose. Y tú, pequeño humano, has demostrado un coraje que pocos poseen. Pero este no es tu hogar, y tu presencia aquí no es accidental. Eres más importante de lo que crees, y tu historia apenas comienza. Antes de que el niño pudiera preguntar qué significaba eso, la figura desapareció en un destello de luz, dejando el claro en completa calma. Los árboles comenzaron a susurrar suavemente con el viento, y el cielo volvió a despejarse. Todo parecía normal otra vez, pero algo en el aire había cambiado. El niño lo sintió, los alienígenas lo sintieron. El mundo ya no era el mismo. El niño miró la raíz en su mano, ahora sin brillo, pero aún cálida. Supo que no era un adiós, sino un comienzo. Sin decir una palabra, caminó hacia los alienígenas, que lo observaban con una mezcla de respeto y miedo. Uno de ellos se inclinó ligeramente, como un gesto de gratitud. Era evidente que algo había cambiado también en ellos. Cuando el niño levantó la vista hacia el cielo, vio algo que lo dejó sin aliento. En el horizonte, donde antes solo había estrellas, apareció un destello similar al que había visto en el claro. Era como si el universo le estuviera respondiendo, como si algo inmenso estuviera esperando por él. Una mezcla de emoción y temor llenó su corazón, pero esta vez, estaba listo para lo que viniera. La verdadera aventura apenas estaba comenzando. El claro permanecía en calma, pero todo se sentía diferente. El niño, aún sosteniendo la raíz apagada, observó a los alienígenas con una mezcla de curiosidad y cansancio. Había algo en sus ojos que parecía distinto. Los mismos seres que antes se mostraban arrogantes y superiores ahora parecían pequeños, casi humildes. Uno de ellos dio un paso adelante, como si quisiera hablar, pero titubeó, sus mandíbulas temblando ante la magnitud de lo que había sucedido. El niño no dijo nada. En su mente, todo aún era un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué él, un simple niño, había sido capaz de detenerla? Sentía que algo había cambiado dentro de él, algo que no podía explicar, pero que sabía era importante. Su mirada se desvió hacia las estrellas en el horizonte, donde el destello seguía parpadeando. Era un recordatorio de que el universo era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Los alienígenas comenzaron a moverse con cautela, recogiendo sus dispositivos y mirando constantemente al niño, como si temieran que él pudiera hacer algo más. Pero el niño no tenía intención de asustarlos. Solo quería entender. Finalmente, uno de los alienígenas, más alto que los demás, se acercó con las manos levantadas en señal de paz. Su voz, aunque distorsionada, sonaba casi arrepentida. Lo sentimos, dijo en un tono bajo. No sabíamos. No comprendíamos lo que este lugar significaba. Pensamos que era solo otro planeta para conquistar, otro recurso para explotar. Pero ahora entendemos que hemos cometido un error. El niño inclinó la cabeza, estudiando al alienígena. No sabía si podía confiar en ellos, pero algo en su tono parecía genuino. Antes de que pudiera responder, la raíz en su mano vibró débilmente, como si le diera una señal. Fue un recordatorio de que este lugar, este planeta, tenía una voluntad propia. No necesitaba palabras para comunicarlo, su mensaje era claro, este era un lugar de equilibrio, y cualquiera que lo rompiera enfrentaría las consecuencias. Sin decir nada, el niño extendió la raíz hacia el alienígena. Este, sorprendido, la tomó con cuidado, como si temiera dañarla. La raíz no emitió luz ni vibró, pero su significado era claro. Era una advertencia, un recordatorio de lo que habían presenciado. El alienígena asintió lentamente y retrocedió, manteniendo la raíz cerca de su pecho. Mientras los alienígenas terminaban de recoger sus cosas, el niño se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. La tierra bajo sus pies comenzó a brillar suavemente, no con la intensidad de antes, sino con una luz cálida y reconfortante. Era como si el planeta estuviera agradeciendo al niño, reconociendo su papel en la restauración del equilibrio. Sintió una paz interior que no había experimentado antes, como si finalmente entendiera su lugar en todo esto. Cuando los alienígenas subieron a su nave, uno de ellos se volvió hacia el niño una última vez. Nos iremos, dijo, y contaremos a otros lo que hemos visto aquí. Este planeta será respetado. Lo juramos. Luego, sin esperar respuesta, subieron a bordo y la nave despegó, dejando atrás una estela de luz que se desvaneció rápidamente en el cielo nocturno. El niño se quedó en el claro, mirando hacia las estrellas. El destello en el horizonte seguía allí, como un faro que lo llamaba. No sabía qué significaba ni qué esperaba de él, pero ya no sentía miedo.
Había algo dentro de él, una nueva confianza, una certeza de que podía enfrentarse a cualquier cosa que viniera. Lentamente, comenzó a caminar hacia el bosque, dejando que sus pies lo guiaran. Mientras caminaba, los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia él, como si lo reconocieran. Los animales, que antes habían estado en silencio, comenzaron a salir de sus escondites, observándolo con curiosidad. Todo el bosque parecía estar vivo de una manera que el niño no había notado antes. Era como si el equilibrio restaurado hubiera despertado algo en todos ellos. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo y miró hacia atrás. El claro brillaba suavemente en la distancia, un recordatorio de lo que había sucedido. Sabía que ese lugar siempre sería especial, no solo para él, sino para todos los que entendieran su importancia. Con una última mirada, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su hogar. El viaje de regreso fue tranquilo. Aunque estaba cansado, no sentía el peso de la soledad. Había algo en el aire, una sensación de conexión con todo a su alrededor. Sabía que no estaba solo, que el planeta lo cuidaba de una manera que nunca había imaginado. Cuando finalmente llegó a su pequeña cabaña, se detuvo en la puerta y miró hacia el cielo una vez más. Las estrellas brillaban con una claridad que lo hacía sentir pequeño, pero no insignificante. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero aún no entendía cómo. Solo sabía que el universo era más vasto y misterioso de lo que había imaginado, y que él, de alguna manera, era parte de todo eso. Entró en la cabaña y se sentó junto a la ventana, observando las estrellas hasta que el sueño lo venció. En sus sueños, vio figuras de luz y sombra, raíces que se extendían por todo el cosmos y un destello en el horizonte que siempre estaba fuera de su alcance. Pero no sentía miedo. Sabía que estaba preparado para lo que viniera, porque había aprendido la lección más importante de todas: incluso el ser más pequeño puede cambiar el destino de un mundo. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, el niño se despertó con una sensación de propósito renovado. El universo seguía siendo un misterio, pero ahora sabía que estaba listo para enfrentarlo. La raíz, ahora descansando en una esquina de la cabaña, parecía brillar débilmente con la luz del amanecer, como un recordatorio de que su historia apenas comenzaba. Con una sonrisa tranquila, el niño miró hacia el horizonte y se preparó para el día que tenía por delante, sabiendo que, pase lo que pase, el equilibrio siempre encontraría una manera de prevalecer.